Bueno, hoy quiero que hablemos acerca del duelo. He tenido la oportunidad de acompañar a varias personas en sus procesos de duelo por el fallecimiento de algún ser querido. Y hay algunos elementos en común que hacen parte de ese proceso que quiero compartir con ustedes el día de hoy. El primer elemento es que necesitamos darnos espacios para que ese sentimiento de tristeza, de vacío, de nostalgia que podemos sentir y que es normal, fluya. Uno de los principales mecanismos para que eso suceda es el llanto. El llanto nos permite a nosotros limpiar el alma, hacer que toda esa energía que tenemos represada por esa tristeza vaya saliendo al exterior y eso nos va ayudando a desahogarnos. Cuando nosotros no lloramos y no nos damos esos espacios de experimentar esa tristeza, vamos muy seguramente a reflejarla de alguna manera en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Por medio de enfermedades. Entonces es muy importante que nosotros nos demos esos espacios, pero que no nos quedemos todo un montón de días y de tiempo sumergidos en esa tristeza, sino que también vayamos teniendo una rutina diaria que nos permita estar en contacto con otras realidades diferentes a aquella que nos genera en ese momento el dolor, para que nutramos nuestra alma de otras experiencias que nos generan alegría, que nos generan confianza, que nos dan fortaleza. Entonces, ¿qué he hecho yo en momentos en los que estoy haciendo un duelo? Por ejemplo, en las noches cuando yo estoy en mi casa sola, me doy un espacio para llorar y experimentar eso que siento, de ese vacío que puede ser por la pérdida, fallecimiento de un ser querido o a veces por una ruptura de pareja. Y en el resto del día lo que trato de hacer es mantener una rutina que me permita estar activa laboralmente, estar en actividades sociales, por ejemplo ayudando a otras personas. Eso es una forma de uno como que salirse de uno mismo y pensar en otras personas, y genera también un sentimiento de bienestar, haciendo cosas que te gustan y que te llenan. No es que a mí me fascina ver jardines, me encantan las flores. Bueno, entonces vaya desde esos espacios de caminar, de contemplar eso que a usted como persona lo llena, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que otra de las cosas que es importante hacer en los procesos de duelo es que nosotros hagamos un balance respecto a la relación que yo tenía con esa persona, qué aspectos positivos me aportaba y qué aspectos negativos tenía. Y de ahí, ¿qué necesito yo aprender como persona para no repetir ciertos patrones dañinos a futuro? Entonces, si por ejemplo sucedía que mi pareja era muy apática a salir, a socializar, y yo por el contrario soy una persona que socializo mucho, que eso me encanta, pero por estar con esta persona ya dejé de hacerlo, entonces ya puedo decir, bueno, yo me dejé llevar por la influencia de esta persona y renuncié a algo que es importante para mí, y ahorita en esta etapa en la que esa persona ya no está, entonces voy a retomar eso y a futuro no voy a dejar que otras personas con su influencia coarten eso que es tan importante para mí, como es compartir y socializar con otras personas, ¿sí? También las relaciones que teníamos con esas personas fallecidas nos aportaron muchas veces aspectos positivos, por ejemplo, características que admiramos de esas personas y que nosotros podemos aprender de eso y empezar a adquirirlas y a practicarlas. Entonces, ¿qué de esa persona yo admiraba y cómo puedo yo empezar a aplicar eso en mi propia vida? Es que era una persona muy resiliente, ella pasó por situaciones muy duras en su vida y se recuperó, salió más fortalecida, aprendía lecciones espirituales muy interesantes, tiene una capacidad de reflexión muy buena. Entonces, bueno,
yo también, ¿cómo puedo empezar a adquirir ese tipo de características que vi en esa persona y que su ejemplo me sirve también de guía para yo empezar a tenerlas, ¿sí? Otro de los aspectos importantes es el perdón. En este tipo de situaciones de duelo podemos sentir que hay acciones que la otra persona llevó a cabo y que nosotros, bajo nuestra interpretación de esa acción, sentimos dolor debido a eso, ira u otros sentimientos, y que hay heriditas que necesitamos sanar. Entonces es importante que nos demos ese tiempo de sentarnos a ver si nosotros sentimos que necesitamos perdonarle ciertas cosas a esa persona, como por ejemplo, que esa persona, a pesar de que nosotros queríamos salir, compartir con otras personas, siempre nos decía, ay no, qué pereza, pues vaya usted, o si usted va, pues a mí no me gusta, entonces usted tampoco vaya, y eso nos generaba dolor. Y entonces, bueno, ¿cómo vamos a reconocer que eso nos generó dolor y perdonar? Bueno, esa fue una actitud como un poco egoísta, desconsiderada desde el punto de vista que tenemos nosotros en este momento, pero voy a perdonarla a esa persona, ¿sí?, que ya está fallecida o ya no está conmigo, para que esa herida sane. El perdonar es un acto ante todo de amor propio, y para perdonar no necesito que la persona me pida perdón. Yo decido perdonar, ya sea que me pidan perdón o no. Yo decido perdonar porque yo soy quien sano mi propia herida, y eso me permite liberarme. También puedo necesitar perdonarme a mí misma respecto a cómo actué con esa persona. Entonces, ¿cuáles son algunos sentimientos de culpa comunes en las personas que hacen duelo? Ay, yo debí pasar más tiempo con esa persona. Ay, ¿qué tal si cuando esa persona estaba enferma, yo en lugar de haberlo llevado a tal X médico, lo hubiera llevado a este otro? Entonces tal vez ese médico sí le hubiera podido encontrar la cura, y cosas por ese estilo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos perdonarnos, entender que en ese momento, con el nivel de conciencia que teníamos, con las cosas que pensábamos, bajo el estrés que estábamos, hicimos lo mejor que pudimos, aunque ahora, repensando las cosas, hubiéramos creído que era mejor de otra manera. En ese momento la decidimos así, fruto de nuestra ignorancia, inmadurez, miedo, X cantidad de cosas que pueden pasar. O incluso lo hicimos con muy buena intención, pero no caímos en cuenta que podía generar cierto efecto negativo lo que estábamos haciendo. Entonces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos por todas esas cosas que sintamos que necesitamos perdonarnos, ¿sí? Por cómo tratamos a esa persona. Ay, es que yo más de una vez no fui paciente con él y yo lo gritaba y yo sé que eso a él le dolía, pero yo lo seguía haciendo. Bueno, entonces perdónate por eso y ponte el propósito a futuro de, con otras personas que están vivas, con las que te vas a seguir relacionando, no caigas en ese error de gritarlas, por ejemplo. Entonces ahí vas a ir tomando qué lecciones también necesitas aprender, vas a ir sanando tu corazón y revisa esa historia común. Ay, es que nosotros cuando nos conocimos éramos amigos y en esa época de amigos yo tengo una heridita por tal cosa. Perdón, sanar. Bueno, después nosotros nos casamos y entonces en la época en la que tuvimos nuestro primer hijo sucedió tal y tal cosa. Eso me dolió y hasta el sol de hoy a mí eso me duele. Entonces, bueno, analiza la situación, mira en qué es perdonar a la persona, qué necesitas perdonar, en qué necesitas perdonarte y vas pasando la película, ¿sí? Y esa película, mientras la estás pasando, puede que duela un poquito, puede que sea difícil, pero el hacer ese tipo de procesos nos permite sanar, nos permite crear conciencia acerca de cómo fue nuestra experiencia con esta persona, y esa película que estamos pasando nos va a permitir también
hacer un buen cierre, porque esa relación ya no está porque la terminamos, ya no está porque esa persona falleció, etc. Entonces, recordemos siempre pasar la película juntos. Entonces, ¿qué hice yo con esa persona para entender mis lecciones por aprender, mis lecciones aprendidas, que necesito perdonar en las acciones del otro, que a mí, bajo mi interpretación, me generaron daño? ¿Qué necesito yo perdonarme a mí respecto a cómo reaccioné con esa persona? ¿Sí? Bueno, otro de los aspectos importantes respecto a lo que es el luto es que no todos los días son iguales. Hay días en los que te puedes sentir súper bien, alegre, y dices, no, ya esto es asunto solucionado, ya salí de esto. Cuando unos pocos días después tienes un día en el que te sientes re triste, extrañas hartísimo a la persona y como que, ay no, pero ¿por qué esto? ¿Por qué así? Y es importante que entiendas que el proceso de duelo en ciertos momentos puede tener unos altibajos fuertes, ¿sí? Puedes estar sintiéndote muy bien, ya 3 días después súper triste, y ese proceso es algo que tú puedes empezar a controlar un poquito para que esos bajones no sean tan radicales. ¿Cómo lo puedes hacer? Muchos de esos bajones se generan porque tú, estando aquí en el presente, empiezas a usar mucho tiempo en pensar cosas del pasado. Ay, hoy es sábado y entonces los sábados nosotros salíamos a montar bicicleta. Ay, no, qué tristeza, porque entonces, pues claro, como no está, entonces pues ya no hago eso, y eso que era tan bonito. Entonces, ¿qué pasa? Es normal y es natural que tengas esos recuerdos, pero el que tú te quedes todo el día llorando porque los sábados montaban bicicleta y él ya no está, entonces ya no vas a montar bicicleta, pues no te va a servir de mucho. Entonces, ¿por qué no más bien dices, bueno, me gustaba montar bicicleta los sábados con él? No está, pero entonces yo sigo teniendo la bicicleta. Hoy es un sábado que estoy libre, entonces voy a salir a montar bicicleta yo. Incluso puedes buscar un grupo de personas que salen a montar bicicleta los sábados y seguir montando con ellas. Es recrear nuevas experiencias y centrarte en tu presente, sino apegarte al pasado y a esa sensación de carencia. Es que ya no lo tengo aquí, es que ya no puedo hacer X o Y cosa que hacía. Cuando tengas ese pensamiento, como que escúchalo, entiéndelo y bueno, ya no puedo hacer eso, pero ¿qué puedo hacer ahora? Ahora puedo ir a visitar a una amiga. Nunca me quedaba tiempo de ir a ver a mis amigas en esta última época porque esta persona se mantenía muy enferma. Bueno, pues ahora sí tengo tiempo, entonces voy a ir a visitar a Clarita, que hace años que no voy a visitarla. Entonces recrea esa nueva etapa de esta vida en lugar de quedarte dándole vueltas a aquello que ya no está, que ya no puedes hacer, porque esa nostalgia te genera una sensación en el alma que es dolorosísima, pero que tú la puedes controlar, y no quiere decir que te vas a olvidar totalmente de esta persona que ya no está o que falleció. Están esos recuerdos, pero no es todo el tiempo estar pensando en eso, que tu vida se basa en recordar y recordar y recordar. Te queda una vida para ser vivida, te queda espacios de tiempo que puedes llenar de nuevas experiencias, de nuevas personas con las cuales te relacionas, y también esos espacios de soledad que ahora tienes te pueden servir para construirte como persona, para conocerte, para explorarte, para darte cuenta en esta nueva etapa qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, qué cosas nuevas puedes empezar a aprender y a hacer bajo la circunstancia que en este momento enfrentas, ¿sí? Entonces es toda una creación nueva, no es simplemente un espacio vacío. Otro de los aspectos importantes respecto al duelo también es entender que al principio puede que cuando hables de esa persona te
pongas sentimental y llores. Y con el paso del tiempo, cuando vas sanando esas heridas, cuando vas dándote el tiempo de construir esa nueva vida sin esa persona, no quiere decir que te va a dar amnesia y que absolutamente todo lo que tenga que ver con él lo vas a olvidar, sino que pasa algo distinto, y es que cuando recuerdas ya no está ese dolor y que tampoco estás recordando todo el tiempo. Para algunas personas estar en el mismo espacio en el que vivieron con esa persona puede ser doloroso, y tal vez el cambiar ciertas cosas dentro del espacio o cambiar de espacio puede ayudarlas. Y algo que no ayuda es que te obsesiones con esa persona. He visto personas que pierden a un hijo o a una pareja y tienen todo el apartamento lleno de imágenes de esa persona y la ropa de esa persona y X y Y cosas de esa persona. Entonces es como que están viviendo en el pasado, ¿sí? Y eso los ata y les impide vivir su presente. Entonces también no quiere decir que ya no voy a dejar ni una sola fotografía de esa persona por ninguna parte. No, pues si quieres deja una, dos, pero pues que no sea como lo que predomine, porque pues es en esta etapa de tu vida necesitas centrarte en cuáles son las personas que están aún vivas, con las que puedes relacionarte, con las que puedes crecer, a las que puedes conocer, y no que toda tu mente y todo tu espacio esté lleno de alguien que ya no está, porque esa alma igual ya está en otro proceso, ¿sí? Y ya cada uno vino aquí por un tiempo. Y nosotros humanamente podemos pensar, no, es que yo tuve ese hijo y yo ya me lo imaginaba en la universidad, y cómo es posible que se me murió a los 15 años. Es que tú no tenías ni idea cuánto tiempo tu hijo había pactado venir al mundo. Tú como mamá te imaginaste que lo ibas a tener hasta que él tuviera nietos, pero eso no significa que así era la vida, así era como tú creías que iba a ser. Y en la medida en que nosotros no nos hagamos expectativas tan fuertes, sino que nos disfrutemos las cosas como van pasando, eso nos va a ahorrar también dolor. Seamos conscientes que todos tenemos una vida que tiene un límite, que alguno puede que muera a los 3 meses de vida, otro a los 50, otro a los 100, que cada uno tiene su tiempo y que ese tiempo que comparte con nosotros es valioso, pero es limitado, ¿sí? Y que el hecho de que esa persona se haya ido no es un error, sino que es algo que sucede y tenemos que aceptar cómo pasó y con las circunstancias que pasó, aunque a veces esas circunstancias las percibamos como injustas o como difíciles, porque parte del proceso del duelo también es la aceptación de las cosas como sucedieron. No significa que eso haga que sean justas, no significa que eso haga que nos guste como pasó, pero simplemente así pasó. Y veo que parte de lo que genera dolor en muchas personas durante el duelo es esa no aceptación de la circunstancia. Por ejemplo, ¿pero por qué tenía que morir en ese accidente? Si hay mucha gente que por años hace ese deporte y nunca le pasa nada. Y mi hijo, que era tan bueno, tan buen estudiante, tan buen trabajador, a él sí se murió haciendo eso, cuando a un mundo de gente que es súper irresponsable cada rato hace eso y no le pasa nada. Y entonces es esa idea y esa idea y esa idea, y hay personas hasta que por ese tipo de ideas se sienten literal peleadas con Dios o con ese ser superior en el que ellos crean. Es que no es justo que te lo hayas llevado ahora, porque es que tenía tanto por hacer, es que sus niñas estaban tan pequeñas, es que yo todavía lo necesitaba. Ese tipo de razonamientos lo único que nos generan es daño y no van a cambiar lo que ya sucedió. La realidad es que esa persona ya está muerta, ¿sí? Nada que nosotros podamos aquí decir o hacer va a cambiar eso, simplemente ya no está. Entonces, el que nosotros aceptemos esas circunstancias, y si vemos que necesitamos perdonar a algunas personas porque, por ejemplo, esta persona falleció en el hospital y las personas que estaban cuidándolo en el hospital fueron negligentes por ciertas cosas que dejaron de hacer y que
seguramente contribuyeron a la muerte de esta persona, pues también perdonemos esos errores humanos. Si necesitamos hablar con estas personas como para que tengan más cuidado a futuro o algo, pero que no se nos vuelva la vida como el darle vueltas y vueltas a eso, o el buscar venganza por lo que pasó, porque con que le hagamos daño a otra persona, eso no va a revivir la persona que ya murió, ¿sí? Entonces hay que aceptar las circunstancias como son, como fueron, y seguir adelante.